Ya, entonces vamos a la siguiente, la utilidad operativa. $129,000 que tenemos dividido para 635,000. Por 100, 20,31%. Acá tenemos 0. %. Y aquí vamos a ver lo mismo, ¿no? 20,21%. La utilidad antes de impuestos y participaciones, como es la misma de la utilidad operativa. Entonces va a tener el mismo porcentaje de variación. Participación trabajadores, 19,350 dividido para 95,250. Entonces igualmente vamos a tener 20,31%. 20,31 es acá. Ya le voy a revisar arriba. 31 creo que es. A ver, 129,000 dividido para 635,000. Aquí es 31. Utilidad antes de impuestos. 109,650 dividido para 539,750. Igualmente 20,31. El impuesto a la renta, 27,412 dividido para 134,000. 134,938. 20,31%. Y la utilidad después de impuestos, 82,238 dividido para 404,812. Igualmente tenemos 20,31%. Entonces, ¿por qué se da estos valores del 20? Porque aquí ya tenemos, es como fórmula.
la participación de los trabajadores, que es 15%, y el impuesto a la renta, que es 25%. Por eso es que se da estas variaciones. Aquí no tenemos nada en otros gastos y otros ingresos. Si tuviéramos algo, variaría acá abajo, pero estos últimos son igual. Entonces aquí si tuviéramos algún gasto, algún ingreso, cambiaría esta utilidad antes de impuestos y participaciones, pero las demás, participación trabajadores, utilidad antes de impuestos, impuesto a la renta, la utilidad después de impuestos, serían igual a esta utilidad antes de impuestos y participaciones, que en este caso nos tocó igual a la utilidad operativa porque no tenemos en el balance otros gastos ni tampoco otros ingresos. Y aquí determinamos el aumento o la disminución. Las ventas aumentan. Costo de ventas aumenta. La utilidad bruta aumenta. Los gastos operacionales casi nada, ¿no? Pero es aumento, a pesar de que es muy poco, no llega ni al 0,3%. Pero como está positivo, es aumento. Está en 1000 aumentado. Los gastos de ventas, disminución. Gastos administrativos, aumento. Gastos financieros, aumento. La utilidad operativa, aumento. Utilidad antes de impuestos, aumento. Todas las demás, aumento, ¿no? Hasta la utilidad después de impuestos. La participación trabajadores, aumento. Utilidad antes de impuestos, aumento. El impuesto a la renta, aumento. Y la utilidad después de impuestos, aumenta. Lo está terminado lo referente a la parte operativa de este análisis financiero horizontal, ¿sí? En la cual las variaciones de las distintas cuentas, tanto del balance general como del estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Pues esto en general, solo estoy hablando en forma general. Entonces, si aumentamos los activos, favorables. Si disminuimos los activos, desfavorables. Excepto las cuentas referentes al activo corriente o circular. Sobre todo estas dos cuentas de aquí. ¿Sí? Excepto esas cuentas. Las demás se aumentan, es favorable, y en cambio si disminuyen, es desfavorable. Sin olvidarse estas dos cuentas de aquí, lo exigible, las cuentas, documentos por cobrar clientes y los inventarios de mercaderías.
También hay esa cuenta que les decía, los gastos pagados por anticipado, ¿sí? Que si esa cuenta aumenta, es desfavorable. Igual lo referente a esa cuenta. Los gastos pagados por adelantado, por ejemplo, arriendos, seguros. En definitiva, cuando se hace el ajuste de esas cuentas, va al gasto. Si aumentamos, entonces va al gasto. Activos fijos si aumentan, ya en general estamos hablando favorable. Si disminuyen, desfavorable. Pasivos, cualquiera de los pasivos, cualquier deuda, porque los pasivos, al definirlo específicamente en una sola palabra, pasivos son deudas. Entonces, si aumentamos los pasivos, si aumentamos las deudas, es desfavorable. Si disminuimos las deudas, en cambio, eso es favorable para la empresa. Si aumenta, desfavorable. Si disminuye, es favorable. ¿Sí? Para tener nosotros, por estos grupos, de ahí nos damos cuentas referentes. Esto no, incluso dentro de los pasivos no hay cómo hacer ninguna cuenta que sea excepción. Que el aumento del pasivo sea favorable para la empresa en ninguna parte. Si aumenta las deudas, nunca va a ser favorable. Si disminuye, sí. Y también el patrimonio. Si aumenta el patrimonio, favorable. Si disminuye, desfavorable. También dentro de sus componentes que tienen, ¿no? Entonces, así es la parte de la agrupación que nosotros tenemos en forma general. En el estado de pérdidas y ganancias se aumentan las ventas, por ende, por lógica, es favorable. Si disminuyen las ventas, va a ser desfavorable. ¿Sí? Si aumentan los costos, en este caso, el costo de ventas, si aumenta el costo de ventas. Si aumenta, va a ser desfavorable. Si disminuye, va a ser favorable. Cuando aumentan los costos y los gastos, es desfavorable para la empresa. Lo contrario, si disminuyen, es favorable. Y el otro que tenemos aquí, si aumentan las utilidades, es favorable. Si disminuyen las utilidades, eso en cambio es desfavorable, perjudicial para la empresa. Entonces, los motivos, las causas es la que tenemos nosotros, igual como hemos casi las mismas causas que hicimos en el análisis vertical, las mismas causas. Sí, pero esto ya es mucho más interno, ¿no? ¿Por qué disminuyen las ventas? Las causas. Una empresa, nuevamente les repito, una empresa dentro de sus factores internos no puede tener mayores inconvenientes porque eso se corrige. Los directivos, los propietarios tienen la facultad de ellos de poner la solución respectiva a cualquier inconveniente interno, porque es la parte de la administración de la gestión. Pero los otros factores externos, ahí es el asunto, que mayormente son los factores externos que afectan a las empresas. Entonces la empresa tiene que enfrentarse a esos factores externos. Entonces muchas empresas por estos factores externos que han tenido, ¿sí? Han tenido que liquidar la empresa, que terminar la empresa, porque les agobia estos factores, sobre todo externos a ellos. Entonces los motivos, las causas, eso ya es netamente interno y externo, por ejemplo, de las ventas. Internos no podemos nosotros, no podemos decir en la empresa, es ya, pero puede suceder porque se ocasiona cuando no hay una buena administración, ¿sí? No se aplica bien el proceso administrativo. Entonces a veces se deja pasar muchas cosas por alto. Entonces creen que también es la parte de ser enemigo. Una cosa
Una cosa es el control que se hace, ¿sí? Una cosa es dirigir, controlar para que se cumpla los objetivos de la empresa. Otra cosa es el chisme, que es diferente. Entonces muchas veces se confunde entre ellos y se crea un mal clima laboral dentro de la empresa. Entonces hay factores también, hay factores. Por ejemplo, no se paga a tiempo los sueldos. Entonces viene un malestar en las personas, en los trabajadores, y ellos no rinden lo que se espera. ¿Cuál es la solución? Pagar cumplidamente los sueldos. Así es. Entonces hay la solución para eso. Entonces, dentro de la empresa, por ejemplo, igual no, igual en la actividad estudiantil, igual. Entonces hay un estudiante. En las empresas también hay un trabajador que es problemático y que va creando inconvenientes. Así sucede a ustedes también. Cuando han estado en el colegio, también presencialmente, siempre ha habido eso. ¿Sí? Hay una persona que es problemática y que muchas veces, sí, va llevando a los otros, no por el mejoramiento de la empresa, sino por perjudicar a la empresa. Siempre hay que recordar que esto no es individual, la empresa es integral, es de todos. ¿Sí? Entonces a veces sucede eso. Entonces, ¿qué toca la solución? Separar a esa persona de la empresa. Suceden en la parte de lo que es el clima laboral de la empresa. ¿Sí? Entonces eso se soluciona. Por ejemplo, las disposiciones, el cumplimiento de las obligaciones, el cumplimiento de los deberes por parte de los empleados, de los trabajadores. Tienen que cumplirse porque si le van desobedeciendo, entonces ahí es que no se cumple lo que estaba establecido. Entonces tienen la solución a la mano. Entonces muchas veces la aplicación de las técnicas referentes no se las hace. Por eso es que puede haber inconvenientes internos dentro de la empresa. ¿Sí? Dicen una de las técnicas administrativas. Los directivos, los jefes, los propietarios no deben tener preferencia por ningún trabajador, por ningún empleado. Entonces recomienda eso, recomienda que no se tenga preferencia. Y lo que hacen es tener alguien ahí, sí, que llaman. Otra cosa es tener una persona de confianza. ¿Sí? Pero otra cosa es tener preferencia por A o B empleado. Entonces, como los demás saben todo, eso se corre rapidísimo dentro de las empresas, entonces se crea ese problema. Se crea ese malestar dentro de la empresa. Entonces, y lo que repercute es en el rendimiento de las personas. ¿Sí? Simplemente por no aplicar, que se tiene que aplicar la técnica, ¿no? Se tiene que aplicar la técnica. Y fíjense que es una falla de tener preferencia, es una falla, incluso los directivos. Entonces, por ejemplo, verán, esto también es grave dentro de la empresa. ¿Sí? Es un problema dentro de la empresa. Y a veces los directivos, los jefes cometen esos errores. Entonces va, por ejemplo, el gerente. El gerente, hablemos de producción. Entonces va el gerente de producción. ¿Sí? Se supone que después del gerente están toditos los jefes de área, los supervisores que se dice. Los supervisores de producción, los supervisores de la planta industrial. Entonces lo que hace el gerente va directamente donde los obreros. ¿Sí? ¿Y qué les dice a los obreros? Entonces les dice a los obreros, cualquier inconveniente, cualquier problema, vengan directamente donde mí. Automáticamente está quitando la autoridad a los supervisores, ¿sí? A los jefes departamentales.
¿Qué se supone que hacen? La supervisión, hacen el control. Entonces les está quitando autoridad. Y el obrero ya no le obedece a su jefe inmediato, sino va directamente donde el gerente de producción. Ese es un grave error que se comete en la parte administrativa y se les oye a muchas personas. Entonces, ¿para qué tienen los niveles jerárquicos? ¿Para qué tienen? Entonces, pues, son colaboradores para el desarrollo de las actividades de la empresa. Son errores internos que se cometen. Son errores internos. Y que no se debe realizar de esa manera y se tiene que corregir dentro de eso. Son factores internos que se puede hacer. También, como les digo, en la parte del comportamiento, ¿no? Del comportamiento de las personas. ¿Qué sería interno? Sería gravísimo de que no se vende, digan, no se vende porque el vendedor tal, el vendedor, el Jorge, no ha ido a visitar a los clientes, no ha traído los pedidos. Entonces sería grave eso. Entonces no existe un control adecuado sobre eso. O porque al cliente no se le despacha. Entonces el cliente se ha ido a otro proveedor, se ha ido al cliente porque no se le despacha oportunamente, no se le da atención al cliente. El cliente es primordial dentro de la empresa. Entonces no puede tener esas fallas la empresa, no puede tener. Si se va a presentar, tiene que ser corregido de inmediato. De inmediato. No se está tapando, lo que se está haciendo es buscando la solución inmediata y corrigiendo. Sí, eso es interno, eso se da interno. Lo otro, lo referente, y por ejemplo, otra cosa interna, ¿no? No puede faltar dentro de la empresa, ¿sí? Si es que es de producción, no puede faltar la materia prima. No puede decir que no pueden. No pueden trabajar porque no tienen la materia prima. ¿Sí? ¿Fallas de quién son? Fallas internas de la empresa, de adquisiciones o de la misma, de los mismos directivos, de los mismos gerentes, que tienen que asignar los recursos respectivos para eso. Eso no puede faltar. No puede decir, ahora no van a trabajar porque no tenemos materia prima. Viene mañana. Se tiene que pagar a esa persona y se va perdiendo dinero. Sí, pero los factores externos, esos sí son. Tasas de interés, subieron las tasas de interés. Subieron los impuestos. ¿Sí? Entonces, también, a pesar de que dentro de nuestro código de trabajo, ¿cierto? Cada año van subiendo, van subiendo el sueldo, a pesar de que no es nada alto, es pequeño, ¿no? Son valores muy pequeños, $5, $8 que va subiendo cada año, pero es mensual. Pero eso también afecta a la empresa, que son medidas de carácter gubernamental. Pero todo eso se tiene que analizar y ver. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre el mecanismo de esto? De sacar el valor absoluto, el valor relativo y determinar si es aumento o disminución. ¿Tienen algún inconveniente o no? Hablen. No, Inge. No, Inge. Ya. Bueno, entonces mañana seguimos. Porque igual como hicimos en la técnica del análisis vertical, tenemos que interpretar los valores, tenemos que hacer el análisis y las conclusiones respectivas dentro de esto. Entonces, nos vemos el día de mañana. Entonces, ahora ya les pongo en la plataforma para el deber, ¿no? El deber que tienen que subir cuando era mañana. Entonces, ya les pongo en la plataforma. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.